Hola y buenas tardes a todos. Lo primero, queremos lanzar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, tanto las sanitarias como las sociales o las económicas. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Plusvalue. La razón del vídeo de hoy es intentar estar una vez más cerca de todos ustedes. Saben que una de nuestras prioridades es intentar acercarles a los gestores de los fondos que comercializamos. Creemos que es crucial poner caras y ojos a aquellas personas que gestionan nuestro dinero y más en momentos de incertidumbre y volatilidad como el que estamos viviendo ahora. Teníamos planeadas 2 conferencias para realizar esta primavera en Pamplona, las cuales hemos tenido que adaptar a la nueva normalidad. La primera, en fase 0, la pudimos hacer con Iván Martín de Magallanes vía videoconferencia, y hoy, con el avance de la desescalada, hemos podido venir a Madrid a estar con Pablo González, socio fundador, consejero delegado y director de inversiones de Abaco Capital. Para aquellos que no le conocéis, Pablo es ingeniero agrónomo, MBA del IES y cuenta con una experiencia de más de 25 años como director ejecutivo y gestor de diferentes entidades financieras internacionales. Ha trabajado en Nueva York, Londres y en Madrid. En 2007, hace ya 13 años, saltó a la gestión independiente y fundó Abaco Capital junto con su socio José Costales. Por nuestra parte, Plusvalue, como agencia de valores, nace en enero de 2017, comercializando los productos de Cobas, Azvalor y Magallanes. Y en octubre de ese mismo año incorporamos a los productos de Abaco Capital a nuestro catálogo de productos. Muchos de ustedes saben que somos muy cautos a la hora de elegir los productos que comercializamos y las gestoras con las que trabajamos. Y con Abaco la verdad que no nos podemos sentir más cómodos y alineados. Invierten bajo la filosofía de inversión en la que nosotros creemos, que es el Value Investing. Son una gestora independiente con profesionales con muchísima experiencia y trayectoria, como lo es Pablo. Están alineados al 100% con sus inversores, ya que invierten en los fondos que gestionan. Y gestionan 2 fondos mixtos globales en los que aplican la filosofía Value no solo en la parte de renta variable y las acciones, sino también en la parte de renta fija. Entraremos más en detalle en la composición de estos fondos y de estos productos, ya que aportan un gran complemento para aquellos inversores que no quieren estar invertidos al 100% en renta variable. Por último, Pablo, agradecerte de corazón el hacernos un hueco en tu agenda y más en estos momentos tan complicados. Y bueno, nada más por mi parte. Si te parece, empezamos con la charla en la que también hemos incorporado todas las preguntas que nos han hecho llegar los inversores que son partícipes de tus fondos. Muchísimas gracias a ti, Marta, y a Plusvalue. Es un honor estar aquí con vosotros hoy. Hemos tocado brevemente tu currículum en la introducción, pero ¿cómo pasa un ingeniero agrónomo a trabajar en finanzas? Y bueno, si nos puedes contar un poco tu experiencia internacional. Sí, bueno, fue casualidad, ¿no? por casualidad, nunca pensé que me iba a dedicar a las finanzas, ¿no? Cuando terminé agrónomos al poco, pues me fui al IES. Y en el IES, pues al ser ingeniero, pues las matemáticas se me daban bastante bien, ¿no? Era la época en la que se empezaba a estudiar opciones y futuros. Y bueno, pues destaqué un poquito en ese tema y tuve la suerte de colaborar con Pablo Fernández en aquella época, estaba haciendo un libro, y meterme un poquito más en el campo de las opciones y futuros. La verdad me dio Pablo esa oportunidad, y entonces al terminar, pues de las ofertas que tuve, pues la que más me atraía era una de Santander, el Banco Santander, que estaba empezando en ese momento la mesa de derivados de renta variable, ¿no? Y bueno, pues por casualidad de la vida, circunstancias de la vida, cogí esa oferta y me fui y empecé a hacer derivados, empecé a hacer trading de derivados. ¿Y la parte de Estados Unidos cómo? Pues el tema fue el siguiente, el tema fue que al año y medio, 2 años, la unidad de derivados se iba bastante bien, la verdad fue bastante rentable, y Santander tenía una mesa muy grande de bonos y de derivados americanos, pero sobre todo era, no sé si te acuerdas, la época de la reestructuración de los bonos Brady, ¿sí? Cuando hubo todos los problemas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, para manejar esa cartera, pues buscaron gente, dijeron, bueno, ¿a quién nos podemos llevar de aquí que
que sepa un poquito de trading y sobre todo que sepa un poquito de fundamentales, pero sobre todo que sepa de matemáticas, porque en aquella época todas aquellas reestructuraciones que tenían mucho de opcionalidad, sobre todo al principio, ¿no? Entonces después tuve la suerte de que me mandaron allí para manejar. Eran principalmente high yield y sobre todo eran una cartera enorme de deuda y de los distintos paquetes de la reestructuración del plan Brady norteamericano, ¿no? Y por eso me fui a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y luego tuve la suerte de que mi jefe allí pues, se marchó a Nomura Holding America, y pues a llevar la mesa de prop trading. Y bueno, nos pidió los pocos del equipo que fuéramos y tuve la suerte de que me pidió ir con él y por eso sí, y ahí poco a poco fue cuando empecé a leer ya pues, las primeras cosas sobre Warren Buffett, sobre Berkshire Hathaway, y empecé a aprender un poquito y a oír un poquito sobre el mundo value, ¿no? Eso es un poco como tu experiencia previa, pero ¿cómo y por qué decidiste montar tu propia gestora, no? Bueno, es un paso... Sí, eso vino después mucho. Cuando volví, luego volví a Santander otra vez, ¿no? Volviste, vale. Volví a trabajar en Santander otra vez a la vuelta a España, porque parece que es fácil, pero luego es muy difícil volver, ¿eh? Sí, sí. Que te vas, es fácil irte, pero es difícil volver a España. Y ya, pues lo que me fui dando cuenta poco a poco es que lo que más sentido tenía a la hora de invertir y de ser feliz en la vida era pues, invertir tipo valor, no hacer el mismo análisis que hacías dentro del banco, pero hacerlo con un poquito más de visión a más largo plazo y con más tranquilidad, ¿no? Y teniendo un horizonte temporal más largo, ¿no? Y pues ahí fue donde decidimos empezar poco a poco, ¿no? Al principio con muy poco dinero, pero bueno, empezar poco a poco a invertir nuestro propio dinero y de algunos amigos y empezar a tener un horizonte temporal un poquito más largo, ¿no? De 3-5 años. Porque eso fue en 2007, ¿no? Cuando empezasteis el proyecto. Sí, empezamos en el 2007, yo dejé el Santander en el 2006 y en el 2007 ya empezamos. Con la Constitución. Sí. Vale, por conocer un poco, porque dado las circunstancias del COVID, estás solo tú aquí con nosotros, si nos puedes contar un poco cuántos sois en el equipo de gestión, quién trabaja contigo, cómo os complementáis, un poco saber el equipo que hay por detrás de Pablo y Abaco. Sí, pues vamos, somos tres. Belén Aguiar y Ángel Ortiz, ¿no? La verdad es que ellos son tan importantes o más que yo, tomamos todas las decisiones de forma conjunta, ¿no? Y la verdad es que nos completamos muy bien, ¿no? Nos llevamos muy bien, son muy trabajadores. Ángel es muy bueno analizando empresas, analizando bonos. Belén ya tiene bastante experiencia y también tiene una visión muy buena, sobre todo, bueno, en todas las cosas, pero la parte cualitativa de las empresas también es muy, muy buena. Y la verdad es que trabajamos muy bien los tres en equipo, ¿no? Y ahora con el tema del coronavirus, ¿vuestro día a día se ha visto impactado en cuanto a la coordinación del equipo entre vosotros o también vuestro análisis con las empresas? No. De hecho, yo creo que hemos tenido más conference call con empresas que nunca, vamos, yo diría, ¿no? Casi todas las semanas tenemos 3 ahora están teniendo con una de las empresas principales que tenemos. Ahora mismo a las 5 teníamos una. Estamos teniendo muchísimas, ¿no? En cuanto a eso, no, incluso yo diría que a mí me parece que Belén y Ángel están trabajando más, ¿no? En el sentido de que veo que cada día estamos sacando nuevas ideas y nuevas cosas. O sea, sí que quizás yo, que soy el que vengo a la oficina, soy el que está trabajando menos porque me tengo que quedar de otros temas que desgraciadamente te van cayendo. Mucha gente dice que en tiempos de coronavirus están trabajando mucho más. Así que... Yo creo que los que están en casa están trabajando más que yo, creo, ¿eh? Sí. Porque a mí sí que me están interrumpiendo con alguna cosa. Pero bueno, al final sí que es bueno también que alguien esté aquí, ¿no? Sí. Por si hay cualquier tema, ¿no? Pero a términos operativos todo sigue igual, en Abaco el plan... Yo creo que estamos avanzando. De hecho, bueno, luego te comentaré más, pero de hecho creo que hemos puesto 6 o 7 posiciones nuevas en renta variable y 2 o 3 en bonos, ¿no? Que normalmente no hacemos eso nunca. Es decir, normalmente eso... Sí, la excepcionalidad. En un mes y medio es muy difícil que pongamos más de una posición o 2, ¿no? Vale, entrando, has mencionado que pudiste conocer el Value Investing leyendo sobre Warren Buffett. Bueno, para nosotros también es la filosofía que más sentido tiene y la que mejores resultados ha demostrado tener a largo plazo. No sé si nos puedes contar un poco qué ofrece Abaco diferente al resto de gestoras Value o a qué tipo de inversores os referís o un poco contarnos qué os diferencia. Te digo lo que creo que nos diferencia un poco, ¿no? Pero
te digo lo que estamos haciendo, la estrategia global y lo que hacemos lo que estamos haciendo un poquito ahora, que puede ser diferente o no de lo que hacen otros, pero te voy a contar lo que hacemos nosotros. Genial, sí. En general, lo que yo creo que a largo plazo nos diferencia un poquito de los demás es que miramos toda la estructura de capital, ¿no? No solamente miramos las acciones, sino si hay convertibles, si hay bonos seniors, si hay bonos subordinados. Veremos toda la estructura de capital de las empresas e intentamos ver dónde está la mejor oportunidad, ¿no? Eso es un poco diferente. Y luego, ahora mismo, la estrategia que tenemos en el corto plazo, que es básicamente, yo diría que es, te voy a contar lo que estamos haciendo, que básicamente es, en la parte de renta variable, lo que estamos muy enfocados es en tener empresas de mucha calidad, empresas que han compuesto en el largo plazo mucho, que han compuesto en general todas por encima del 12-13% al año, empresas que tienen muy buenos retornos en capital, que tienen muy buenos gestores, que normalmente que haya una familia de control buena. Eso es el 90% de nuestra cartera de renta variable. Son empresas de mucha calidad que pueden componer a largo plazo, que conocemos, casi todas las conocemos desde hace ya muchos años. Hemos invertido en ellas desde los últimos 12 o 13 años muchas veces en ellas, en casi todas. Y en renta fija, luego si quieres, cuando hablamos de otras cosas ya te comento un poquito por qué, ¿no? Y en renta fija la estrategia que tenemos ahora es muy concreta también. Son bonos cortos, de no más de 2 o 3 años, casi todos de high yield y casi todos de empresas que se caracterizan por ser también cíclicas. Se me había olvidado lo anterior, que es muy importante, que las empresas que tenemos en las acciones ahora, todas tienen esas cualidades, pero tienen un pequeño problema, que para nosotros no es un problema a largo plazo, pero que es una oportunidad a largo plazo, de hecho, y es que están muy baratas todas en estos momentos porque son cíclicas. Todas tienen algún tipo de ciclo, que normalmente los ciclos tienen que pasar, y sobre todo hay una cosa que desgraciadamente ha sido muy mala suerte, ¿no? Y es que los ciclos no se suelen producir todos al mismo tiempo, ¿no? Si tienes una empresa que es muy buena pero tiene petróleo, ¿no? Pues no tiene por qué tener tampoco mucha correlación si tienes un banco en Inglaterra o si tienes una empresa excepcional de chocolates en Turquía, o de bombones en Turquía. Normalmente son ciclos distintos. Normalmente no tiene por qué haber una correlación entre una cosa y otra, pero desgraciadamente con el coronavirus la correlación se ha venido de todo junto, se ha venido todo junto, entonces todas las cíclicas, sean las que sean, se han caído, ¿no? Y en la parte de renta fija, entonces, lo que te decía es que estamos enfocados en empresas de muy poca duración, 2 añitos solo, o 2 años y medio como mucho, que sean cíclicas también, y ahí lo que nos hemos fijado es lo siguiente, es que tengan 3 características principalmente, es que el valor de liquidación de la empresa, el valor de los activos de la empresa o el valor de las subsidiarias de la empresa cubra por lo menos 3 veces el valor de la deuda neta. Que sean de muy corto plazo y que el valor de esos activos sea estable en el tiempo. O no perfecto, o sea, no hay nada completamente estable en el tiempo, pero que aunque sean acciones muy volátiles y muy cíclicas, sí que el activo que hay detrás, que los respalda, sea un activo que produce flujos de caja, que tiene contratos y que es bastante estable. No tiene por qué ser estable a 10 años, porque aquí en renta fija estamos ya tratando de predecir que va a pasar a 10 años. Lo que estamos tratando de predecir es cuál va a ser el valor del colateral de los activos que tenemos cubriendo nuestros bonos en los próximos 2 años y medio, 3, ¿no? Vale, nos preguntaban también, hay este concepto, ¿no?, en el mercado de que el value investing solo se aplica o está muy ligado a la renta variable. Y en vuestro caso, como nos estabas contando ya, lo aplicáis también a la renta fija. Un poco entender o intentar que nuestros inversores entiendan de dónde viene esa idea que no es tan común en España y qué porcentaje de cada activo creéis que es idóneo para cada tipo de inversor. O sea, un poco como veis los dos mundos. La parte de value en renta fija, yo creo que sí, vamos, que lo han en Estados Unidos sobre todo, muchos de los inversores, grandes inversores, propio Buffett ha invertido muchísimas veces en renta fija. Howard Marks y Octrino pues, lo han hecho también muchísimas, prácticamente es lo que se han dedicado casi toda su vida. Ahora también tienen fondos de renta variable, pero es lo que han hecho prácticamente siempre, ¿no? Seth Klarman pues también ha invertido, para nosotros es otro de los mejores inversores que ha habido nunca en la historia, ¿no? Y también es otro inversor que invierte indistintamente en cualquier tipo de activos, ¿no? Ha habido muchos más en Estados Unidos. Es bastante normal que
que muchos de los inversores values tengan fondos de renta fija o fondos en los que pueden hacer renta fija o renta variable indistintamente según donde encuentran mejores oportunidades, ¿no? En cuanto a lo que es mejor para cada inversor, eso es muy difícil dar una receta. Yo eso sí que no le daría una receta a nadie, ¿no? Yo creo que eso depende de cada persona, de la actitud al riesgo que tenga, ¿no? Y del horizonte temporal que tenga de su dinero, ¿no? Porque eso sí que es muy... Yo he encontrado gente joven que es mucho más conservadora que personas mayores que muchas veces están dispuestos a pensar más a largo plazo, incluso están pensando más en la siguiente generación que en ellos, ¿no? Para mí me resulta muy difícil dar recetas, ¿no? Y por terminar, la última pregunta que tenemos un poco asociada al Value Investing es, nos decían, venimos de unos años en el que la filosofía Value lo ha hecho claramente peor que otras filosofías como puede ser la Growth o la inversión pasiva. ¿Crees que el Value está preparado para salir reforzado de esta crisis? ¿O un poco tu comentario alrededor Mi comentario son 3 puntos completamente separados y a ver si los puedo explicar. El primero es que el Value Investing si reconoces como valor comprar activos cuando están baratos, creo que es la única forma de invertir, no hay más. En mi opinión, vamos, habrá gente que no esté de acuerdo, pero no hay otra forma. Es decir, que lo que tienes que hacer es comprar activos cuando están baratos. Sí, en la bolsa o en cualquier ámbito de la vida. En cualquier ámbito de la vida, con lo cual, desde ese punto de vista, el value siempre va a estar, ¿no? Y yo creo que es la única cosa que tiene sentido a medio y largo plazo, ¿no? Luego, hay cosas que se pueden matizar sobre lo que la gente llama value investing. Y ahí vuelvo a pensar lo mismo, vuelvo a decir, el que compre buenos activos a largo plazo y cuando están baratos le va a ir muy bien. Yo creo que, por ejemplo, ahora las empresas cíclicas, hay empresas cíclicas maravillosas, con un track record enorme, con una visibilidad a medio y largo plazo enorme, con una posición competitiva enorme que no va a parar de mejorar y que están ahora mismo con unos precios de regalo. Yo creo que el que invierte en ese tipo de empresas ahora, que es lo que estamos intentando hacer dentro de 5 o 10 años, va a estar encantado, ¿no? Hay partes del value investing tradicional que pueden ir peor, que es la gente que compra acciones de empresas que básicamente tienen activos, pues puede que funcione peor. De hecho, lo han hecho mal. Por ejemplo, los que han comprado retailers, en Estados Unidos ha habido muchos casos de values que al final pues, se han convertido en trampas de valor porque han sido negocios que han ido a menos, ¿no? Eso sí es verdad, es una amenaza, y yo creo que casi todos los value investors, después de más o menos golpes, hemos aprendido esa lección, ¿no? Y creo que eso sí que hay que tener mucho cuidado en no caer en esa trampa, ¿no? Aunque sí que es verdad, desde mi punto de vista, que la tecnología está cambiando muchos sectores, y que sí que es verdad que hay muchos sectores que probablemente no van a estar aquí dentro de 10 o 20 años, ¿no? Y que hay que tener cuidado a la hora de comprar los activos de esos sectores, a la hora de valorar los activos de esos sectores, porque sí que puede haber trampas de valor y sí que hay que tener cuidado, ¿no? Pero yo sí que diría que eso es una parte, o sea, la gente habla mucho de eso, yo creo que eso es una parte muy residual de lo que es value. Desde luego es una parte muy distinta de lo que hacemos nosotros, y yo creo que es una parte muy distinta de lo que hace la mayoría de mis colegas que hacen value, ¿no? que conozco y que son grandes profesionales y que a lo mejor han hecho eso en menor medida. Todos hemos hecho un poquito de eso en el pasado, ¿no? Pero yo sí que creo que esa es la única parte del value con la que tienes que tener cuidado. Mi opinión personal es que ahora mismo invertir en value es una oportunidad. Sobre todo, si entiendes por value, invertir en empresas cíclicas. Yo creo que es el momento, una de las mejores oportunidades de mi vida que he visto para invertir en empresas cíclicas. Y si puedes de calidad, pues mejor, ¿no? Sí. Y un poco, si nos puedes contar también tu opinión sobre la filosofía growth o la inversión pasiva, un poco en concordancia con el value o discrepancias. Sí, ahí lo único que creo que puedo aportar un poquito es que desde mi punto de vista, y esto es otra opinión personal, es lo que he visto que está pasando tanto en renta fija como en renta variable en el mercado, ¿no? Y lo que vimos al principio es que, sobre todo desde el 2009-2010, que empezaron los bancos centrales a recomprar, ¿no? Es que como los bonos soberanos fueron desapareciendo del mercado, se pusieron en tipos muy bajitos y luego en tipos negativos, pues la gente empezó a buscar rápidamente todo lo que era bonos de empresas estables, ¿no? Bonos de empresas corporativas, pero lo más estable posible, ¿no? Y esos bonos pues poco a poco también fueron bajando, ¿no? En la medida que esos fueron bajando, lo que hemos visto es que muchos inversores, tanto de acciones,
están empezando a buscar empresas que fueran lo más estable posible, lo menos cíclicas posibles. Entonces lo que yo veo hoy por hoy es una discrepancia enorme en las valoraciones, es decir, las valoraciones de las empresas estables, ya no de crecimiento, estable, porque las de crecimiento sí que es muy difícil valorarlas, pero las valoraciones de las empresas estables están tremendamente altas, especialmente en Estados Unidos, también en Europa. Sin embargo, las empresas que son cíclicas o los bonos de empresas cíclicas están, sobre todo ahora mismo, están muy baratos desde mi punto de vista. Es decir, hay una de las dispersiones más grandes que yo he visto entre lo que podemos decir renta fija y renta variable de empresas que el mercado llama estables, que al mercado antes no le gustaba y que pueden cambiar mañana. Por ejemplo, una simple utility o una simple autopista. Cualquier cosa que tenga flujos de caja muy estables en el tiempo, el mercado está pagando un premium enorme por ello. Todo lo que tenga crecimiento, pero con altibajos y que dependa del ciclo, desde el 2018 está muy penalizado y ahora mismo está penalizadísimo. En cuanto a growth, pues bueno, las empresas de growth, eso puede que tenga razón o no tenga razón el mercado, pero eso es muy difícil de hablar porque no sabemos realmente cuál va a ser el crecimiento que todas esas empresas magníficas van a tener en el medio y largo plazo. Es verdad que son empresas magníficas, pero lo que no sabemos es si el mercado ahora mismo las está valorando bien o hay una pequeña burbuja y está probando que ese crecimiento se va a poder mantener muchos más años o no, que ahí sí que es difícil tener una opinión, ¿no? Si te parece, Pablo, nos cuentas un poco más el proceso de inversión, porque lo has tocado un poco anteriormente. Entender un poco el proceso que seguís, tanto en la parte de las acciones y en la parte de los bonos. Un poco las diferencias entre ambos o las checklists que hacéis o un poco qué os fijáis en ambos mundos, de la renta variable y de la renta fija. Vale, te voy a contar cómo hacemos la renta variable ahora mismo. Genial, sí. Desde los últimos... Porque el proceso va evolucionando. Gracias a Dios vamos aprendiendo los errores que vamos cometiendo y ha ido evolucionando, ¿no? Ahora mismo lo que hacemos en renta variable y renta fija es bastante distinto. Y bastante distinto a lo que hacíamos hace 3 años, ¿no? Y yo creo que es mucho mejor además. Lo que hacemos es básicamente en renta variable dedicamos muchísimo tiempo a la parte cualitativa. Dedicamos muchísimo tiempo a entender. Lo que estamos buscando ahora son empresas que entendemos muy bien, que conozcamos bastante bien al equipo gestor, que haya familias o un equipo inversor detrás potente y que tenga un track record potente y que cuando los conozcamos nos podamos fiar de ellos y que, digamos, son buenos hombres de negocios y saben lo que hacen. Estamos intentando buscar retornos de capital altos, que haya ventajas competitivas en las empresas. Y la otra cosa que estamos intentando mirar es que tengan potencial de crecimiento a medio y largo plazo. Aunque sea muy volátil y muy inestable, eso nos da igual, ¿no? Tenemos un pequeño bias ahora a buscar empresas que tengan exposición a emergentes, sobre todo antes del coronavirus, que desgraciadamente no nos ha ido muy bien durante la época del coronavirus, pero porque pensábamos que ya el crecimiento de Estados Unidos estaba agotando y pensamos que el crecimiento en el futuro tiene que venir por los países más en vez de por Asia, por Latinoamérica, por África, ¿no? Y luego lo que hacemos es que una vez que tenemos esas empresas, que tenemos un montón de empresas ahí, como 60, lo que hacemos es que las valoramos todas ellas. Y tenemos un rango de evaluación de intrínsecos de cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo, y las tenemos todas tabuladas en función de los distintos parámetros de calidad y de los distintos descuentos. Y con esa tabla es como vamos montando las carteras. En función y vamos modificando las carteras y el peso de cada cartera en función del descuento y de la convicción que tenemos sobre cada uno de esos parámetros, ¿no? Y eso es básicamente cómo estamos trabajando. En la parte de renta fija, lo que dedicamos prácticamente todo el tiempo son a 3 cosas. Pero sobre todo a 2 de ellas, que son la solvencia y la liquidez. Lo que más tiempo dedicamos es a la liquidez, sobre todo últimamente porque tenemos bonos cortos, ¿no? Entonces lo que dedicamos es todo el tiempo es decir, ¿qué tiene que pasar para que esta empresa no nos pueda pagar? Es decir, ¿cuál es el cash flow que va a generar estos próximos años? ¿Cuál es el CAPEX que tiene, el CAPEX de crecimiento? ¿Cuánto pagan dividendos? ¿Cuánta caja va a generar? Entonces, a eso le dedicamos el 70% del tiempo. Y luego el 30% del tiempo, quizás un poquito más del 30%, vamos a decir 60-40%, el 40% es a valorar los activos. Es decir,
esta empresa qué activos tiene, cuánto valdrían, cuál sería el precio de liquidación de estos activos. ¿Y son estos activos estables o no? ¿Cuál es la volatilidad del precio de esos activos en el tiempo? Si se quisiera liquidar, si viniera una recesión, ¿por cuánto se podría liquidar? Es decir, ¿cuánto cae en el precio de activos? ¿Con un 10%, con un 20%, con un 30% ese activo? ¿Cómo de líquido es? Eso es lo que dedicamos principalmente todo el tiempo. Y luego, la tercera parte que nos dedicamos es al equipo gestor de vuelta, que no nos estén engañando. Sí. Que tengan ellos acciones, Ahí no somos tan exquisitos en cuanto a bueno, que tengan un tal récord de crecimiento y demás. Ahí lo que nos interesa es que sean buenos gestores, que sean gente seria y que tengan dinero en la medida posible, que tengan lo máximo posible metido en la empresa, o que tengan una reputación que jugarse y no vayan a hacer ninguna gamberrada, en el más sentido de la palabra, de sacar dinero de la empresa en los próximos, que es el único riesgo que solemos tener, ¿no? En los próximos 2 o 3 años, ¿no? Y ahí todas las empresas las analizáis en ambas vías, la parte de acciones y bonos, o de alguna manera segregáis y decís este tipo de sectores o este tipo de... ¿Son empresas de renta variable y otras de bonos? Antiguamente sí, ahora ya no. O sea, ahora podéis analizar global, ¿no? De manera global toda la estructura. De forma global, estudiamos toda la estructura de forma global. Ahora ya no, llevamos unos 2 años o por ahí que ya no. En el sentido de que el primer análisis es el mismo, pero el segundo análisis suele ser distinto. Ahora ya en renta variable dedicamos muchísimo tiempo a la parte cualitativa. En los bonos esa parte no tenemos que dedicarle tanto tiempo. Los bonos, la parte cualitativa, ya te digo... Sí, es el default en sí. El default es, bueno, pues saber quiénes son la familia, quiénes son los que están detrás, pero no dedicamos tanto tiempo. Y ahora dedicamos muchísimo tiempo a la parte cualitativa en la parte de renta variable, porque ahora sí que estamos buscando, y creo que estamos encontrando empresas que tienen un potencial de crecimiento enorme, empresas maravillosas, y ahí sí que nos fijamos mucho vamos, desde mi punto de vista, me puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo sí que creo que estamos encontrando empresas francamente buenas, y ahí sí que estamos que no solamente están baratas, sino que realmente tienen mucha calidad y pueden crecer mucho en los próximos 5 o 10 años, ¿no? ¿Y se puede dar la casualidad en la que estéis invertidos en una empresa, tanto en la acción y en el bono? ¿Tenéis ejemplos de ese tipo? Sí, tenemos ejemplos. Yo creo que en el futuro se va a dar muy poco. Poco, son mínimos. Se va a dar. Las veces que nos hemos hecho no nos ha ido muy bien. y creo que en general es un error. Tengo aquí una pregunta que nos hacían un poco, intentar entender el ratio de aciertos, errores, o sea, un poco ahí cómo medís esos errores que cometéis en el pasado para seguir mejorando. Sí, a ver, en la parte de renta fija, joder, claro, que me iba a decir, este tío es un fantasma y nos hemos equivocado muy pocas veces. Yo creo que no nos hemos equivocado solamente en un bono, que hayamos perdido dinero, solamente hemos perdido dinero con un bono, y creo que sabíamos que había muchas probabilidades de que íbamos a perder dinero con ese bono. Sin embargo, casi todos los bonos que tenemos ahora mismo en la cartera estamos perdiendo dinero con ellos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, cuando digo error en renta fija, digo el error de haber comprado un bono y haberlo tenido que vender, o que haya tenido que haber una reestructuración del bono o algo, porque nos hemos equivocado, ¿no? O sea, eso a lo mejor, que hayamos tenido un problema, a lo mejor ha habido en uno, y que hayamos tenido que vender por debajo de lo que compramos, puede que haya habido otro, 1 o 2, y muy por debajo de lo que hemos comprado. Sí, es que ha habido, ¿eh? Sin embargo, todos los bonos que tenemos ahora están por debajo del precio de lo que compramos. Es decir, estamos perdiendo ahora mismo dinero ante la renta fija, ¿no? Yo no considero que eso sea un fallo. Hasta que no, si no ven... O sea, claro, es lo que quiero decir. Que yo pienso que la cartera de renta fija que tenemos ahora es buenísima, y yo pienso que ninguno de los bonos que tenemos va a haber default, y que todos van a vencer en 2 años y medio, y que nos van a pagar los cupones. Entonces, eso no lo considero un fallo. Está claro. De los bonos que ya han vencido, yo creo que solamente tuvimos problemas en uno, y que puede que hayamos perdido en otro más dinero, pero no creo que hayamos perdido más. Es decir, perdemos muy poquitas veces, porque es muy difícil que perdamos. Porque ya te digo que lo que buscamos son bonos. Sí, con eso de que hablabas de 3 veces o sea, sí, es complicado. El problema que tenemos es que muchos son de high yield y son muy volátiles. Cuando se caen, se pegan a lo mejor. Tenemos bonos que se han caído a 60, pues se han caído han perdido 25 puntos ahora con el coronavirus, pero eso no quiere decir que no estemos convencidos 100% de que esos bonos los van a repagar, y que la empresa, no sé, el caso más claro de una empresa que conocemos fenomenal, los bonos de Gestamp. Los bonos de Gestamp estaban a la par, han caído a 73 y ahora están volviendo a 90, ¿no?
Sí, que la volatilidad también afecta a la renta fija. Yo creo que esto es algo que hay gente que no... o sea, yo creo que es importante, que creo que lo has explicado bien, es eso, ¿no? Que los cupones te los van a seguir pagando, pero la volatilidad en el precio también afecta a la parte de la renta fija. Claro, y eso no lo considero un error, no lo considero un error, aunque sí, a lo mejor al cabo puede decir el cliente, pero el error fue que no lo compramos cuando estaba abajo. Sí, eso no. Nadie sabía que venía. Todo lo que hemos podido abajo, pues, teníamos algo de liquidez, hemos utilizado, hemos vendido algunos, pero claro, mucho lo compramos ya, muchos bonos que están, pues un bono que estaba a 60, pensábamos que era un chollo cuando estaba a 83 y estaba a 60. Pues sí, pues eso. Pero eso no creemos, estamos convencidos de que ese bono no va a haber suspensión de pago. Estamos 100% seguros de que ese bono dentro de 2 años no lo van a pagar a la par, vamos. En la parte de renta variable sí que yo diría que ahí, si no hemos equivocado más veces, pues yo diría que hemos acertado un 75 y equivocado un 25, algo así. Y cuando digo equivocarnos es decir, cosas que hemos comprado y que hayamos vendido que no nos hayan dado por lo menos un 10% anual. Yo diría que eso ha habido un 25% de las posiciones que ha pasado, ¿no? Y ahí los dos fallos principalmente ha sido que no estaban dentro de nuestro cerco de competencia. Muchas veces era porque teníamos el bono, pensábamos que conocíamos el bono y no teníamos muchas ideas, dijimos, bueno, pues esta la conocemos bien, pero no conocíamos bien el negocio. Conocíamos bien los activos, no conocíamos bien el negocio y ahí hemos cometido fallos. Creo que eso lo hemos apurado mucho. Yo creo que de las que tenemos ahora no creo que haya ningún fallo, porque lo que hemos hecho es avanzar mucho en la parte cualitativa, conocer mucho mejor las empresas, conocer mucho mejor los competidores, las ventajas competitivas. Ahí estamos haciendo un gran esfuerzo para que esos fallos no vuelvan a ocurrir nunca más, ¿no? Pero, y alguna vez, pero muy poco, en el pasado, sí que cometimos fallos de trampas de valor, ¿no? Sí, las que comentabas antes que ahora crees. Hace muchos años, por ejemplo, una vez invertimos en Sears, hace 8 o 9 años. Nos dimos cuenta enseguida, al año y medio lo vendimos, Vendimos un 20-25%, pero la vendimos. Invertimos en algún otro retail, que ya no estamos tocando los retailers, ¿no? Yo creo que los fallos que cometimos han sido principalmente esos dos tipos de cosas que por tener la renta fija creíamos que la entendíamos bien y no la entendíamos. Y la otra, pues trampas de valor, que pensábamos que los activos, que estas empresas tienen unos activos fenomenales, pero son negocios en declive que realmente no tienes por qué, que lo mejor es evitarlos, no tocarlos, ¿no? Ahí comentabas antes que ahora en la renta variable tenéis como 60 empresas en vuestro chart. ¿Cómo hacéis para, o sea, de dónde surgen las ideas? ¿Cómo incluís nuevas ideas en ese Excel para que luego podáis hacer seguimiento? Un poco entender de dónde surgen las... Pues miren, muchas cosas. Pueden ser ideas de conferencias que vamos a Value Investing, ideas que tengan otros inversores. Por ejemplo, las que hemos tenido últimamente se nos han ocurrido todas a nosotros. Vamos, de empresas que conocíamos, por ejemplo, el último mes hemos comprado como 6 o 7 empresas y yo creo que todas han sido... Decir, joder, ¿cómo queda esta empresa? Vamos a mirarla. Esta empresa, la última vez que hablamos con el equipo gestor, alguna vez hemos hablado con el equipo gestor antes, nos pareció que era bueno, nos parecía que tenía alguna ventaja y vamos a mirarla ahora y vamos a comprar, ¿no? Pero sobre todo son caídas, sobre todo lo que buscamos son cosas que hayan caído mucho. Empresas que hayan caído mucho, o bien el bono o bien la acción, ¿no? Más o menos, ¿tenéis ahí un seguimiento de 100 empresas o cuántas tenéis en el radar por entender un poco cómo entran o salen de la cartera? 60, 70. Sí. Y en renta variable tendremos bonos de 35, 40, que seguimos. Sí. Pero luego, si cae un bono, nos ponemos a... No sé, por ejemplo, ayer estábamos hablando del petróleo de Feras y vimos que los bonos de Transocean habían caído muchísimo. Pues ahora mismo estamos analizando para mirarla. ¿Pero por qué? Porque dijimos, pues este sector está muy matado, esta empresa era buena, esta empresa es una empresa líder, una empresa buena. Están los bonos a 70, vamos a empezar a mirarla, ¿no? Empezamos a mirar los bonos, no sé. Meliá, al final lo compramos, una pena. Pero en el estuvimos mirando, hemos hablado varias veces con el equipo gestor, vimos lo que había caído la acción, ¿no? Vimos que el valor de liquidación pues era casi un tercio que el valor de los activos de los hoteles, o la mitad del valor de los hoteles, y dijimos, pues esto tiene sentido, vamos a empezar a mirarlo, ¿no?
A Plus, pues que también compramos durante la crisis, ¿no? ¿Y por qué compramos? Porque vimos que había caído mucho porque las ITVs estaban cerradas. Digo, bueno, pues ya abrirán, ¿no? Y estuvimos comprándolas, ¿no? No sé, pues así muchas, ¿no? Generalmente lo que miramos son caídas. Ibersol, por ejemplo, hemos comprado mucho Ibersol también ahora durante esta caída. La conocíamos hace mucho tiempo, a veces habíamos tenido un poquito, nos gustaba mucho el equipo gestor y dijimos, bueno, sí, que sus Burger King, sus restaurantes ahora están cerrados, pero ya volverán a abrir, ¿no? Vimos una caída que cayó pues, a 4, ¿no? Dijimos, pues esto no tiene sentido, ¿no? Lo que buscamos son cosas que hayan caído y muchas ya las conocíamos o cosas que ya habíamos mirado, que hayamos mirado muchas veces antes, ¿no? Pablo, si te parece, mencionaba antes, para que lo sepan también los inversores, en Abaco gestionan dos fondos, el Abaco Renta Fija Mixta y un fondo más enfocado en renta variable, que es el Abaco Global Value Opportunities. Hemos separado un poco las preguntas de ambos fondos para que la gente entienda uno y el otro. Si te parece, empezamos con el de Abaco Renta Fija Mixta, entender un poco pues, la trayectoria del fondo, qué perfil de inversores normalmente invierten en este fondo o el horizonte temporal del fondo, e intentar explicarles qué puede aportar esa gestión tuya a sus carteras en general. Vale, pues te cuento un poquito. El fondo empezó siendo una SICAV, ¿no? Y fue una SICAV empezó para una persona, un par de personas, y luego más gente se fue metiendo en esa SICAV, ¿no? Y básicamente lo que buscaban era un producto que buscara valor, pero que tuviera más diversificación, que no tuviera solo acciones, sino que tuviera otros activos, ¿no? Y en general sí que se ha producido, sí que se ha estado bastante. La idea es que tenga un poquito menos de correlación y que baje la volatilidad, ¿no? Desgraciadamente, pues este último año la volatilidad no nos ha funcionado, en el sentido de que, desgraciadamente, tanto la renta fija que tenemos como la renta variable, de vuelta, son todas empresas cíclicas y toda la parte del ciclo se nos ha quedado entera, ¿no? Pero en circunstancias normales, teniendo una duración muy cortita como tienen los bonos de renta fija, pues deben dar mucha estabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero que los inversores, esto quizás no de, vamos, te digo lo que espero con toda la transparencia del mundo. Yo espero que estos inversores, la persona que compre esto hoy, yo espero que tenga rentabilidad superiores al 20% de los próximos 3 años, por lo menos superiores al 15%. Eso por las caídas actuales del coronavirus. Y por la calidad de los bonos de las empresas que tenemos, en el sentido de que, igual me equivoco y es muy difícil predecir, pero el yield medio que tiene ahora la cartera es un 13-14%, y son empresas que casi todas van a vencer en 2 años y medio. Puede que me equivoque y haya alguna que tenga problemas. Hoy por hoy, después de haber pasado el coronavirus, no hay ninguna a la que yo le vea problemas de suspensión de pagos. Es más, no creo que haya ni siquiera la probabilidad. Solamente hay una que se me ocurre, que es Golar, que hemos comprado bonos recientemente, que es la única que creo que haya una posibilidad de ampliación de capital. Además, que no venía ni posibilidad de ampliación de capital. Entonces, yo creo que ese dinero va a venir en los próximos 2 años. Esta bajada la vamos a recuperar en los próximos 2 años. Y el yield que tiene es muy, muy atractivo ahora mismo, ¿no? Los cupones que pagan son muy atractivos y yo creo que va a ser muy atractivo. Y luego la parte de renta variable, creo que, de vuelta, yo creo que tenemos el descuento más grande que hemos tenido nunca en empresas que conocemos muy bien, ¿no? Las empresas son muy parecidas unas y otras. Si quieres, luego ya. Cuando hablemos del de renta variable, entramos en ejemplos. Y te digo por qué los tenemos, ¿no? O sea, por traducir, a ver si te he entendido bien, podríamos decir que normalmente, o sea, con la duración actual de la cartera de renta fija, que está en aproximadamente unos 2 años, teniendo en consideración que contáis con que los bonos no deberían tener default, sería óptimo invertir, o los inversores podrían invertir aquellos que tengan un horizonte temporal de 2-3 años, ¿no? Eso es un poco por traducir, ¿no? Eso es lo que yo pienso, me puedo equivocar y puedo equivocarme y que todo pero digo, el horizonte no es como en la renta variable, que siempre hablamos de 5 o 7 años. O sea, este fondo siempre estaría enfocado a un horizonte temporal menor, ¿no? Mucho menos. Lo normal es que estos bonos se nos repaguen todos, tengan a par todos en 2 o 3 años. Y la parte de renta variable, pues el componente de renta variable sí va a tener un poquito más de volatilidad. Pero son empresas, luego te contaré, hablaré de ellas, son empresas excelentes y que yo creo que están en la parte baja del ciclo, ¿no? Que en cuanto que el ciclo económico mejore un poquito, yo creo que van a empezar a hacerlo mucho mejor, ¿no? Es que a nosotros nos suele pasar clientes que dicen, oye, pues yo no quiero estar invertido al 100% en renta variable porque no tengo ese horizonte temporal tan largo, y por matizar eso, ¿no? Que este sería un producto que podría encajar, yo creo que en ese perfil de
de gente con un horizonte menor. Bueno, aquí teníamos preguntas que yo creo que más o menos las has tocado. Si os parece las leo, pues si quieres matizar algo. Explicarnos el proceso de invertir en un bono, que yo creo que ya lo has tocado, y entender cómo le ha afectado estas semanas al periodo de, o sea, la incertidumbre que hemos vivido con el COVID a la cartera. Explicar un poco más la composición actual y bueno, qué esperamos del fondo de aquí en adelante, que yo creo que... Vale, sí, yo creo que añadiría dos cosas, aparte de la crisis del COVID, ¿no? Que una cosa que es especial de la renta fija, que desde mi punto de vista también es una oportunidad, pero que me gustaría explicarla, que es que además de la crisis del COVID, en el mercado de renta fija durante este tiempo ha habido otra crisis, que es la crisis, que es un mercado, la mayoría de la gente no lo sabe, pero no, bueno, lo voy a contar, sí, porque creo que puede ser interesante. Sí. Otra mini crisis que ha habido ha sido en el mundo de high yield. El mundo de high yield son los bonos de peor, digamos, los bonos de empresas de peor calidad en el mundo, ¿no? Y sobre todo dentro de Estados Unidos, y particularmente ha estado concentrado en un sector, que ha sido el sector de la energía. Principalmente. También ha habido algunos problemas en otros sectores, que han sido los sectores de hoteles o relacionados con el turismo, como Hertz, y en sectores relacionados con el mundo de... Es que muchas veces no hablan inglés, pero bien intentando hacerlo. Con el mundo de los locales comerciales y el mundo de las tiendas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los grandes almacenes, tiendas y sobre todo los locales comerciales, ¿no? El mundo de lo que llaman los americanos el commercial real estate, ¿no? Pero sobre todo el mundo de la energía. En el mundo de la energía, muchísimas empresas americanas, pequeñitas y medianas, se estaban financiando en el mercado de bonos americanos de high yield y básicamente lo estaban haciendo para producir petróleo no convencional. El coste del petróleo no convencional son 50, 60, alrededor entre 45 y 60. Y con el petróleo de 30-35 muchas de ellas han empezado a tener problemas. El precio del gas también ha caído mucho, sobre todo el LNG. Entonces, muchas de estas empresas que estaban apalancadas han empezado a tener problemas. Entonces, ahora mismo lo que está muy tocado en el mundo y donde están las mejores oportunidades son en las empresas cíclicas y en el mundo de renta fija las empresas de high yield, y sobre todo en las empresas que el mercado relaciona con energía pero que no tienen nada que ver con energía. Que es lo que te hablaba antes, por ejemplo, de esos bonos de Golar que hemos comprado, que son muy estables, empresas de LNG que son súper estables, por ejemplo, Golar Partners, que tiene todos los flujos completamente, pero que es una empresa que el mundo relaciona con el mundo de la energía. Todo lo que está relacionado con el mundo de la energía ahora mismo, pues lo puedes comprar esos bonos con yields por encima del 20%, ¿no? Que son muy, muy atractivos, ¿no? Y no tiene ningún problema la empresa, es simplemente todo ese mundo que ahora mismo los inversores no lo quieren tocar, ¿no? Que yo creo que en cuanto que el petróleo se vaya a niveles de 40, 44, 45, 46, todo ese mercado va a volver de pronto, ¿no? Y para nuestro bono que nosotros estamos comprando no hace falta, no tenemos bonos de ninguna petrolífera, eso lo hemos evitado por completo, ¿no? Y no sé si me habías preguntado algo más sobre la composición actual del fondo, que sí, creo que has mencionado 30... Bueno, o sea, te digo principalmente los bonos. Sí. Te digo los que hemos comprado últimamente. Sí, hemos comprado bonos de Golar y ING, hemos comprado también algún pequeño bono de Golar, sobre todo hemos comprado de Golar Partners, hemos comprado bastante bonos de Gestamp, hemos comprado bastante bonos cocos de Deloitte. Y luego las principales posiciones, muchas que hemos comprado ya las teníamos, que son en bonos tenemos Arista, tenemos TK, tenemos Gestamp, como ya he dicho, teníamos un poquito, teníamos un 0,5 y ahora tenemos casi un 3,5, 4. Teníamos International Seaway, tenemos ThyssenKrupp, teníamos Teva, tenemos Bancomer. Estos son las principales posiciones del bono de renta fija, sí. Vamos, si quieres que hablemos de cualquiera, hablamos de la que tú quieras. Bueno, si quieres comentar un ejemplo, el que tú quieras, digo, para que la gente entienda igual cómo lo habéis analizado. Sobre cualquiera de ellos te diría... Vamos, el más fácil de todos, el que más tenemos es TK. Venga, pues sí. TK es un bono que tiene una duración de un poquito más de 2 años, 2 años y medio. Es un bono que básicamente es una holding company que tiene 200, lo voy a ser muy simple. Sí. Tiene 280 millones, 290 millones de deuda neta, tiene un barco que vale 20 millones, creo que no tiene ya nada más arriba, y luego tiene dos empresas. Bueno, tiene otra cosa que puede que venda, que son los derechos, unos derechos que es un poquito complicado, pero para simplificar vale 80 millones y
digamos que es el Limited Partnership, el General Partnership, que es un concepto un poco complicado que a la mayoría de los inversores no le va a enterar, pero sí, vamos a poner que no valga nada y nos olvidamos de él, ¿vale? Genial, sí. Y luego tiene dos subsidiarias. Una subsidiaria que es Ticket Tanker, que desde nuestro punto de vista, desde nuestra valoración, esa posición, lo mínimo que vale son 200 millones. Nosotros queremos que vale 300 millones, pero bueno. Por ser conservadores. Vamos a ser conservadores, son 200 millones. Y luego tiene Tinker LNG, que es otra empresa. El valor de liquidación, en nuestra opinión, el valor de liquidación de Ticket Tankers es de 250 millones, para la parte que tiene TK, ¿no? Y la parte de liquidación, y luego tiene TK LNG, que también desde nuestro punto de vista, la valoración peor son 700 millones, ¿no? Y pensamos que el valor de liquidación en el peor de los casos también son 700 millones. Nosotros creemos que vale 1.100 millones, 1.200 millones, ¿no? Entonces, estos bonos están dando ahora mismo un yield del 14%, están a 80%, están castigados, pero es una empresa que nosotros no vemos como es imposible que haga default. Completamente con todos los activos que tiene. Es imposible, porque el valor de los activos, en el peor de los casos, son 800 millones. Y en un caso normal pensamos que el valor de los activos son 1.200 millones, frente a una deuda de 300 millones. Es una deuda cortita de 2 años y medio, 3, y las dos subsidiarias, tanto una como otra, producen caja. Y el barco que tienen produce 12 millones de EBITDA, también produce caja. Y no es que produzcan caja, sino que es que la caja que produce cada acción de KLNG son $4 por acción. Sí. Tienen 38 millones de acciones, es decir, tienen 120 millones que podrían distribuir si quisieran las materias. Es decir, es que no tienen tampoco un problema de caja, ¿no? Es decir, pero hablamos de cualquiera de los otros bonos. Todos los bonos son parecidos, todos los bonos son historias de empresas que están muy colateralizadas por el valor de los activos. ¿Y por qué crees, en el caso ya que hemos tocado TK, que el mercado lo está castigando tanto? Mencionabas lo de la energía. En mi punto de vista, el sector lo considera un bono de energía. O sea, la gente no está analizando la parte de mirar bien los activos, sino que energía me olvido y no... Los ETFs de energía están matados. La gente es un sector ahora mismo que no quiere tocar. No quiere tocar nadie. Es un sector que da miedo. Olvida. Un sector que está... Sobre todo lo que es dentro de high yield. Este es un bono de high yield. Porque es un bono de high yield. Es un bono de high yield, desgraciadamente, porque está muy bien cubierto por los activos. Pero ahora mismo con las filiales están subiendo muy pocos dividendos, aunque tienen mucha capacidad de subirlos, no están subiendo. Digamos que lo que tienen que pagar de deuda comparado con los ingresos que están recibiendo ahora mismo es muy bajito, con lo cual ahora mismo digamos que la cobertura que tiene el pago de intereses es muy bajita, pero que eso puede cambiar en cualquier momento el día que suban los dividendos. Que pensamos que TKLNG ya lo están subiendo, pensamos que el año que viene va a empezar a subir, tanto de Ticket Tankers como de TKLNG. Entonces, en cuanto que la cobertura de los dividendos pase, va a ser un bond investment grade. El objetivo de la empresa, y aquí igual no lo cumplen, pero el objetivo que estuvimos hablando con la empresa hace 2 semanas, el objetivo de la empresa es tener deuda neta cero en 2022. Sí, o sea, ya. Es decir, no tener deuda cero. Y nuestro vuelo va bien en 2023. Igual no lo cumplen, pero bueno, que se queden con 100. Sí, aunque se retrasen un poco. Pero vamos, te digo, hablamos del que quieras, porque creo que la gente, lo que quiero que sí que la gente tranquila es que aunque son bonos que han sufrido mucho, que han caído mucho, que no hay un riesgo real de default, en mi opinión. Sí. Igual ahí la gente querrá saber, no sé, en cuanto a la categorización de los bonos, en cuanto a high yield, investment grade, un poco cómo está. La mayoría son high yield. La mayoría son high yield. Tenemos investment grade 2 o 3. La mayoría son high yield porque es donde encontramos oportunidades, donde encontramos valor. Y luego la otra cosa, o sea, que pensamos, igual se nos hace un poquito larga la entrevista, pero yo creo que sí que es muy importante para inversores que quieran invertir en otros fondos, en otros activos, que me encanta. Lo que yo pienso sobre renta fija, ¿no? Y por qué tenemos esta estrategia, ¿no? Sí. A mí me dan mucho miedo los bonos de duración larga, me dan mucho miedo los bonos gubernamentales. Creo que están en territorio negativo y creo que todas las políticas que están haciendo en todo el mundo son de reflación. Es decir, son déficits públicos muy altos y bancos centrales dispuestos a imprimir mucho, todo lo que haga falta y más este año y el que viene. Y están dispuestos a imprimir hasta donde haga falta. No sé si va a pasar o no, pero a mí no me gustaría tener duración. Porque como por casualidad venga la inflación, todo lo que tenga duración va a hacerlo muy mal. Sí. Porque la gente está comprando duración a diestro y siniestro y porque la gente está comprando estabilidad a diestro y siniestro. Y esa, por ejemplo, el típico ejemplo es las acciones de las eléctricas. Las acciones eléctricas están en máximos históricos. Como la inflación venga, la huida que va a haber de todo eso va a ser enorme.
No digo que vaya a pasar porque no lo sé. Lo que digo es que prefiero evitarlo. Prefiero estar en bonos cortos con un poquito más de riesgo, pero muy bien colateralizados. Sí, que sea high yield, que tener bonos, si me creen que me estén dando el 0,5, que esté muy seguro, pero que seguro que voy a perder contra la inflación, porque la inflación va a ser un 2, un 2,5, y que además, como la inflación venga, va a haber una huida de todos esos bonos que, en mi opinión, puede producir una fuga de todos esos activos y pérdidas muy importantes. Que no sé si va a pasar o no, que igual me equivoco y la inflación no viene, pues, se puede seguir imprimiendo, se puede seguir teniendo déficit fiscal y nada pasa. Que es posible, no digo que no, pero sí que creo que existe el peligro y creo que es precavido ahora mismo, ¿no? Tener esa actitud. Pablo, si te parece, por cerrar ya la parte de la renta fija, se está leyendo en prensa últimamente muy a menudo que hay cierta iliquidez en el mercado de renta fija. No sé si nos puedes contar un poco cómo lo estáis tratando en Abaco, o si consideráis que vuestra cartera es muy líquida, un poco entender. Sí, a ver, normalmente siempre tenemos liquidez. Ahora mismo yo creo que debe haber como un 7 o un 8% de liquidez en el fondo, ¿no? Siempre solemos tener liquidez. Y en general, de nuestros bonos, yo diría que el 50% de ellos siempre han sido líquidos. Siempre han sido líquidos. El otro 50% han sido un poquito líquidos, pero no mucho. ¿Por qué? Porque como tenemos una duración corta, el spread, o sea, la forma de medir, es un poco técnico, la forma de medir la liquidez o la liquidez en el mercado de renta fija es más que nada por el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta, que es lo que llamamos el spread, este diferencial. Entonces, lo que suele ocurrir es que el diferencial se abre en momentos de pánico, ¿no? Y se cierra en momentos donde la gente está más tranquila, ¿no? Ahora ya se han empezado a cerrarse casi todos, ahora están bastante cerrados. En los momentos de pánico, hubo una parte del mercado de high yield, sobre todo las empresas que el mercado asociaba con energía, que es verdad que el diferencial se abrió mucho. Y se fue casi, pues normalmente el diferencial suele ser un 0,25, 0,30 entre el precio de compra por ciento. Es decir, si un bono está a 100, pues el otro suele estar a 125 o algo así. El diferencial, uno está a 100, pues el otro está a 100,25, ¿no? Eso es. Pues imagínate, durante esos periodos de tensión se fue casi pues de 100 a 102. Son 2%. O sea, se subió mucho. Eso ya se ha ido cerrando bastante, ¿eh? Por lo cual, eso ya ha vuelto bastante. En casi todos los bonos ha vuelto mucho, ¿no? Pero nosotros no hemos tenido problemas de liquidez, ni creo que tengamos problemas de liquidez, ¿no? Y luego la otra cosa que hay que entender también es que cuando marcamos el fondo, siempre lo marcamos con el precio de compra. Vale, que es lo más conservador. Que es lo más conservador. Vale. Con lo cual, digamos que si se ha abierto, siempre al marcar el fondo ya está marcado con ese precio de compra, ¿no? Con lo cual siempre estamos siendo lo más conservador posible. Es decir, que en la medida que los spreads se vayan cerrando, pues el liquidativo debería ir mejorando, ¿no? De todas formas, yo creo que la mejora de high yield la estamos viendo ya. Yo creo que en los próximos meses, conforme el precio del petróleo se vaya normalizando a 45-50, yo creo que vamos a ver una mejora muy fuerte en el precio de todos estos bonos, ¿no? Y ya se está viendo el diferencial ya no es el que era. O sea, poco a poco cada día está más cerrado, ¿no? Vale, pues yo creo que, excepto que quieras añadir algo más de la parte del fondo de renta fija mixta, pues si te parece pasamos a hablar al fondo de Global Value Opportunities, que está más enfocado en la parte de renta variable. No sé si nos puedes contar un poco la estrategia del fondo y un poco las diferencias con el anterior, ¿no? Porque ambos son globales, ambos tienen un poco de renta variable, un poco entender. Sí, te digo, básicamente ahora mismo es un fondo de renta variable. No suele ser, ahora mismo es un fondo de renta variable 100%. Lleva haciéndolo pues prácticamente 18 meses. Vale, o sea que el inversor que invierta en el Abaco Global Value Opportunities tiene cero exposición a cualquier tipo de bono. Ahora mismo cero exposición. Vale. ¿Y eso es porque veis más oportunidad? Porque vemos una oportunidad enorme. En mi opinión, ya lo hablamos antes de empezar la charla, en mi opinión yo creo que es la vez que tenemos la mejor cartera que hemos tenido, en mi opinión, nunca, de empresas de calidad, con crecimiento y a unos precios baratísimos, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores momentos que ha habido nunca en la historia para comprar con empresas cíclicas baratas, ¿no? Y de calidad, ¿no? Entonces por eso tenemos tanto, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Este fondo, lo que solemos hacer, si no encontráramos oportunidades, pues empezaríamos a tener más renta fija
O si vemos que las oportunidades de renta fija son iguales que la renta variable, pues más renta fija o más caja. Y nunca estaríamos por debajo del 70%, pero sí que iríamos bajando caja. Pero ahora estamos viendo, vamos, creo que tenemos de liquidez un 0, un 2%, lo mínimo que tenemos legal, y por qué no podemos tener más, ¿no? Estamos encantados. Vamos, yo creo que es de los mejores momentos de la historia para invertir, ¿no? De hecho, para nuestro fondo yo creo que es el mejor. Esa es una característica, ¿no? El tema de que sean fondos mixtos globales, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que dice, ¿mixto global qué es? Es eso, ¿no? La flexibilidad que vosotros tenéis por folleto en el fondo, en el que podéis utilizar, invertir en aquellos activos que creéis que tienen mayor potencial, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco para aquellos inversores que no saben lo que es un fondo mixto global, pues qué conlleva y qué flexibilidad te da a ti como gestor del fondo. A ver, lo que la flexibilidad que te da es que la siguiente, es que al final no solemos tener más de 30 acciones y bonos tampoco suelen haber nunca más de 5 o 10 en ese fondo, jamás. Lo que te da la flexibilidad es que cuando pues encontrar oportunidades en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, pues ahora tenemos una aseguradora en Canadá, o hemos comprado Fairfax India, pues son cosas puntuales, ¿no? Que es una empresa que tiene todos sus activos en la India, ¿no? O hemos comprado una pequeña empresa en Turquía, que es el líder de bombones y chocolates en Turquía, África, Arabia Saudita, ¿no? Entonces, tener la flexibilidad de poder movernos cuando no encontramos oportunidades por aquí, ¿no? Normalmente el 70-80% del tiempo, 80% de las ideas son europeas, porque eso es donde conocemos, donde estamos, donde estamos todo el tiempo, ¿no? Pero si ves una oportunidad muy buena en un sitio y es una oportunidad de valor y de una empresa muy buena, pues que puedas tomarla, ¿no? Sí. Y luego que muchas veces es indistinto, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, el hecho de dos empresas, por ejemplo, que tenemos bonos, Euronav e International Seaway. Ahora ya no de hecho, de una de ellas hemos vendido todos los bonos, pero tradicionalmente teníamos bonos de las dos, ¿no? Hemos tenido bonos de las dos. Las actividades son muy parecidas, pero una es europea y otra es norteamericana. Entonces, muchas veces una limitación, y hacer exactamente lo mismo en el mismo sitio, es una limitación ficticia, pero si tienes una oportunidad en otra de comprar más barata, pues no puedes comprar una vez por comprar la otra, ¿no? Ahora, por ejemplo, dos empresas otro cambio que hemos hecho ahora, nosotros siempre nos ha gustado el sector de cobre, siempre que hemos ido por las mejores empresas. Teníamos una empresa que es Antofagasta, que es una empresa chilena, pero que cotiza en Europa. Pues si compras un fondo europeo, pues puedes comprar Antofagasta. Ahora, por ejemplo, nos sale que Buenaventura, que hemos vendido todo lo posible, teníamos casi un 4%, lo hemos vendido entero y hemos comprado Buenaventura entero. ¿Por qué? Porque nos sale que el descuento, que antes era muy parecido de ambas, ahora nos sale que es un 30% superior en Buenaventura que en Antofagasta. Pues hemos vendido todos y hemos comprado Buenaventura, pero ¿qué pasa? Buenaventura no puedes comprar en Europa, claro. Pero básicamente el mismo... sí, que no tienes limitaciones ni geográficas, ni... Si te pones una limitación de Europa son limitaciones artificiales, en el sentido de sí, con las empresas globales al final... Estáis iguales. Entonces es quitarte limitaciones simplemente, no es otro el objetivo, no es que queramos hacer cosas raras ni buscar las oportunidades en otro sitio, ¿no? Comentabas antes que ahora el fondo está invertido al 100% en renta variable, pero históricamente más o menos ¿qué porcentaje? De media histórica, yo diría que 85, 85. 80, 85. Y si puedes mirar las principales posiciones. A ver, antes de hablar de las posiciones, si queréis, ¿qué es lo que intentamos hacer aquí? Y quizás me vuelvo a repetir, pero ¿por qué creo que este fondo es buenísimo ahora? Y esto es más estratégico también a corto plazo. Lo que hace básicamente es, lo que estamos buscando es empresas que compongan valor a medio y largo plazo, que sean de muchísima calidad, que todas las empresas que tienen ahora son líderes en su sector, todas, yo diría que todas, pero si no son todas, el 99%, que tengan muy buenos retornos en capital, que tengan un equipo gestor excelente, con un track record excelente, que lo tienen casi todas, yo creo que menos una, que tengan una familia o inversores potentes detrás y que tengan ventajas competitivas muy, muy claras y que la posición competitiva hoy sea mejor que hace 3 años. Y paradójicamente, con una posición competitiva hoy mejor que hace 3 años, la mayor parte de las acciones que tenemos ahora valen la mitad de lo que valían hace 3 años. En algunos casos valen 40% de lo que valían hace 3 años, ¿no?
Y son empresas de muchísima calidad, de todos sus líderes. Mira, si quieres te digo las principales posiciones, pero vamos, o si quieres eso te digo todas. No, las principales, y luego te digo lo que hemos añadido. Genial. Y qué son, ¿no? La principal posición ahora mismo es AB InBev. No sé si la conocéis. Es una cervecera. Yo sí, pero los inversores igual. Pues es una cervecera, es el líder mundial en el mercado de cerveza. Tiene unas ventajas competitivas enormes. El mayor mercado donde opera tiene más del 40% de cuota de mercado. Tiene unas economías y eso le da unas economías de escala locales impresionantes, tanto en distribución como en logística y en marketing. Tiene un retorno en tangible equity del 40 y tantos %. Es una empresa que la conocemos fenomenal. La primera vez que invertimos en ella fue en el 2008. Luego en el 2009 volvimos a invertir con ellos. Tiene un equipo gestor extraordinario, son las personas de 3G, ¿no? Es una empresa que estaba cotizando a 120 hace 3 años. Ahora está cotizando a 40 y pocos. Estaba cotizando a 30, hace poco tiempo está a 40. Y es una empresa que compone valor año tras año tras año. El crecimiento medio ha sido del 10-11% entre orgánico más inorgánico, ¿no? Es una empresa excelente, ¿no? La segunda empresa que tenemos es CIA Automotive, otra empresa que también hemos tenido a lo largo de la historia toda la vida. Siempre es una empresa que ha compuesto desde que salió del 18-19%. Es una empresa que tiene retornos en equity del 20, por encima del 20%. Es una empresa que el equipo gestor es extraordinario. Vamos, mejor es imposible. Yo creo que si no es el mejor gestor, uno de los mejores gestores de España, sí. Vamos, yo creo que es impresionante el equipo gestor que tiene y la cultura que tienen, ¿no? Incluso la cultura de ellos cuando montan otras empresas, ¿no? En mi opinión, extraordinaria, ¿no? Otro caso que estaba cotizando a 13 venía de 33. Y la empresa, en mi opinión, los resultados del primer trimestre fueron mejores que los del primer trimestre pasado. Pero es que la posición competitiva, la envergadura del negocio es mucho mejor que la del año pasado, que el año anterior. Es decir, una empresa que sigue creando valor. En mi opinión, aunque el mercado piense lo contrario, vamos, aunque gente en el mercado piense lo contrario, ¿no? La tercera es Gestamp, nos parece exactamente igual, ¿no? Si me largo demasiado me paras, ¿eh? No, yo, si tienes tu tiempo, vamos, por nosotros no tenemos ninguna prisa. Gestamp es igual, me parece una familia extraordinaria, un equipo gestor extraordinario, y es verdad que parece que no ha creado valor desde que salió en bolsa, pero es una empresa que, si te fijas el retorno en capital que tiene después de la inversión, está cerca del 15%. Y es una empresa que en los últimos 20 años ha pasado de ser una empresa que era pequeñita a ser una empresa extraordinaria, líder en el mundo en muchos de los sectores que toca, ¿no? De la estampación caliente, que creemos que es un área interesantísima de crecimiento a medio y largo plazo. Creemos que es el mejor del mundo, ¿no? Y si no es el mejor, es el segundo, pero creemos que es el mejor. Es una opinión, ¿no? Pero creemos que es el mejor del mundo, ¿no? Y también creemos que le estamos comprando un precio, nosotros pensamos que vale como mínimo 7,5, 8 y está a 3. Y también creemos que cada año están creando nuevas plantas, están haciendo lo mejor, están creando valor, ¿no? Nos parece una empresa magnífica, ¿no? La tercera que tenemos ahora es Lloyd. Lloyd es un banco inglés, ¿no? Es de vuelta, es en nuestra opinión el mejor banco de Europa, con un gestor que trabaja en Santander, que conocemos que es absolutamente bueno y que tiene un 25% de cuota de mercado inglés. Tiene muy poca velocidad, tiene la mejor capitalización de Europa, una de las mejores, 14% de capital de Tier 1, CT1, ¿no? Y es un banco que tiene una economía de escala locales inmensa, porque al tener una posición tan potente, tener 25% de cuota en el mercado local, al final lo que te interesa es tienes una sola red, ¿no? Y esto es un oligopolio, son 4 bancos, pero claro, el que tiene 10% está en una desventaja enorme con respecto a ti, porque sus costes son enormes con respecto a los tuyos, ¿no? En inglés es el ratio de cost-income ratio, el ratio de costes a ingresos, ¿no? Y tienen más bajo de toda Europa, ¿no? Y lo siguen bajando, tienen un objetivo, lo tienen por debajo, creo que es el único banco que yo he visto en la Comunidad Económica Europea por debajo del 50, y el objetivo que tiene es llevarlo por debajo del 45, ¿no? Si los tipos de interés no bajan, tiene un retorno en equity del 14-15%. Con los tipos de interés normalizados tiene un retorno en equity del 18 al 21%, ¿no? Y es un banco que no hace banca de ningún tipo, ¿no? La siguiente posición que tenemos es Fairfax. Fairfax es una aseguradora canadiense, es una aseguradora que desde que salió a bolsa ha cotizado al 20%, al 19% anual. Es una aseguradora que normalmente cotiza vez y media valor en libros. Vez y media. Una vez y media valor en libros, ¿no?
y que ahora mismo la puedes comprar a 0,67 valor en libros, con un gestor extraordinario que ha compuesto este valor a lo largo del tiempo y que tiene el 40% de la empresa, él es el dueño. Es una especie, para que tengas una idea, es el modelo de Berkshire Hathaway, para muchos clientes tuyos que conozcan ese modelo, pues es una réplica de Berkshire Hathaway, tiene exactamente el mismo modelo de asegurar, invertir en valor y comprar empresas, ¿no? Y lo lleva haciendo desde los años 80, que salió a bolsa, y el track record pues, es envidiable, ¿no? No tiene ningún problema. Vamos, este último trimestre tuvo beneficios por underwriting, lo que llaman underwriting profits, son beneficios por las pólizas, ¿no? Es decir, que no tiene ningún problema y por el tema del coronavirus y el miedo que hay al sector asegurador, está cotizando a 0,65 veces para el libro, ¿no? Que nos parece que es... Sí, tirado. Que dentro de 2 años va a valer 2 o 3 veces más, porque va a volver a cotizar 1,5 y probablemente cada año si no vuelve a componer al 19 como componía antes, pues los tipos están más bajos que ponga al 11, al 12, ¿no? Nos has contado como las 5 primeras posiciones. Sí, te cuento más, te cuento todas, ¿eh? Bueno, sí que... Venga, dos más. Para que tengas idea de la calidad, pues no sé, la siguiente es Dominion, la siguiente Grupo México, ¿no? Y si quieres te cuento las que hemos comprado últimamente también, para que también veas que todos son empresas líderes. Sí, si quieres antes, porque entienda un poco la gente de estas que nos has mencionado, estas 7, más o menos, ¿qué peso tienen? O sea, ¿cómo estructuráis los pesos en el fondo y cuánto pueden sumar estos ejemplos que nos has contado pues en cuanto a porcentaje global? Pues imagino que la que más tiene debe ser Avinbet, que debe tener un 7,5, y la que menos tenga será Fersa, que debe tener un 4,9, un 5. ¿Tenéis ahí algún límite de decir, nunca le pongo más de un 8% a un valor o en ese sentido vosotros no? No, o sea, es muy difícil que haga eso. Es muy difícil que, o sea, sí que yo te diría que no es fácil, ¿no? Que lleguemos a un 9, 8, un 9, pero es que... No tenéis No, pero si tienes una empresa que es el líder mundial de la cerveza, o sea, tienes empresas es que estaba haciendo 20 y lo podías comprar a 37, ahora está a 40 y poco, no sé. Y es que el retorno en tangible equity del 40 y tantos % y la cerveza antes o después la gente va a volver a consumir cerveza, ¿no? Con un tipo gestor fenomenal, pues creemos que está mejor que tener otra. Sí, la gente tendrá ganas de consumir. Sí, la gente tendrá ganas de consumir cerveza ahora. La otra cosa que tenéis, ¿verdad? Que eso no lo he dicho, que le pasa muchas veces que tienen exposición a emergentes, ¿vale? Eso es muy bueno porque eso te va a permitir crecer a medio y largo plazo, pero ahora mismo el mercado está penalizando todo lo que tiene que ver con emergentes. ¿Y eso por qué? Porque el impacto del coronavirus va a ser más fuerte en las economías emergentes que las no emergentes, quitando las asiáticas. ¿Por qué? Porque nosotros en Europa y en Estados Unidos tenemos la ventaja de que podemos imprimir todo lo que queramos y la gente nos va a seguir comprando las monedas. Mientras que ellos el déficit lo tienen que financiar. Y no, la capacidad que tiene un país como, no sé, pues como México, como Sudáfrica o como para imprimir, pues es muy limitada. Entonces, la recuperación de ella la recuperación de los emergentes va a ser un poquito más lenta. Yo creo que, igual me equivoco, pero yo creo que la recuperación en Estados Unidos que va a ser más parecida a la China y en el norte de Europa yo creo que también va a ser más parecida a la China, va a ser un poquito en forma de V, ¿no? En los países emergentes igual va a tardar 2 o 3 trimestres más en coger velocidad, ¿no? Y perdona antes que te he cortado, pero teníamos una pregunta específica con el tema del cambio de composición. Tras estas semanas de caídas, un poco querían saber los inversores si os ha permitido invertir en empresas que teníais antes en el radar o si habéis hecho reestructuración dentro de la propia cartera porque unos valores han subido más que otros. Había una pregunta específica, digo, así ya... Muchísimo. Hemos cambiado muchísimas cosas, hemos aprovechado todo lo que hemos podido y más, ¿no? Hemos estado trabajando muchísimo. Yo creo que cuando más cambios hemos hecho, nunca habíamos hecho tantos cambios. Por ejemplo, eso que te he contado antes de Antofagasta, que era una posesión típica que siempre teníamos, que nos gusta mucho, la hemos vendido completamente y la hemos sustituido por Buenaventura, 100%, ¿no? No sé. Y los cambios han sido como empresas dentro de la cartera que se han comportado mejor, ¿no? O que se han visto menos afectadas por el coronavirus, o incluso habrá algunas que se habrán revalorizado en este periodo, comprar otras que estén más baratas, ¿no? Efectivamente, eso es lo que hemos hecho. Hemos comprado otras y hemos comprado empresas nuevas. Nuevas también. Sí, hemos comprado empresas nuevas. Por ejemplo, hemos comprado, pues de SL Property teníamos un poquito, hemos comprado un montón, que esa es otra empresa, es una empresa inglesa, que es el líder, tiene un 50% de cuota de mercado en el negocio de valoración de activos inmobiliarios e inmobiliarios. Tiene una ventaja competitiva enorme, un track record enorme, fenomenal también de componer y un retorno tangible equity enorme. Pero claro, también está muy penalizada porque la gente dice, bueno, pues... si hay recesión en Inglaterra se van a vender menos pisos y va a haber menos transacciones, ¿no? Y va a haber menos transacciones. También tiene una pequeña parte de transacciones.
También Sí, es sí. un chollo. Es una empresa a nivel mundial, Ibersol, que te contaba antes, Sí. hemos comprado también más. Galp, que llevábamos muchísimos años sin tener Galp, hemos vuelto a comprar Galp. Es una empresa que hemos tenido y yo creo que llevamos 6 o 7 años que no lo teníamos. Hemos comprado Galp, la empresa turca que te dije, Ülker, que es el líder mundial en chocolatería y bombones y en caramelos, que es otro negocio maravilloso con retornos en equity del 27%, que también es una empresa que estaba a 60 y le hemos comprado a 20 y tantos, ¿no? Súper estable, vamos. La familia son los dueños de Godiva, sí. Negocio de mucha calidad, ¿no? IPCO, que teníamos un poquito, hemos comprado mucho. No solíamos tener, teníamos un poquito de IPCO, pero no teníamos mucho, no eran gas y hemos aprovechado para comprar Cali IPCO, que nos parece también. IPCO, no sé si la conoces. No, IPCO. Es que también nos parece una empresa. Aquí apostamos por la familia, ¿no? Son la familia Lundin, que son inversores nórdicos de Suecia, que están especializados en minería y llevan muchísimos años invirtiendo también en petróleo, ¿no? Y tiene un récord de 40 años componiendo valor, ¿no? Y esta es una subsidiaria suya que han hecho para crear valor en otras oportunidades de petróleo fuera de su mercado tradicional, que es el mercado del Mar del Norte, ¿no? Es un equipo gestor fabuloso con el que nos reunimos muy a menudo, ¿no? Y es una empresa que el valor de liquidez, el valor neto de los activos, sí. Si no me acuerdo, la última evaluación, si no me acuerdo, eran $99. El valor de liquidación de los auditores era $99 por acción y está cotizando el otro día 12, ahora ya ha subido a 20. Joder. Pero nos parece que es comprar activos buenísimos con una familia buenísima que va a comprar a medio y largo plazo y con activos que son bastante buenos. Es verdad que algunos están en Canadá y no están en la parte baja de la curva de costes de momento, pero en la parte de gas sí que lo están y el resto de los activos petrolíferos sí que lo son y con una familia fenomenal que crea muchísimo valor a medio y largo plazo, ¿no? Hemos comprado más, hemos comprado Safran, hemos comprado Plus, no habéis parado. Hemos comprado más AEG, que es otra aseguradora americana que hemos comprado más, y luego las reestructuraciones que te digo, de comprar más de algunas que ya teníamos y vender más de otras, ¿no? La verdad que me encanta ver con tanta pasión todo lo que habéis hecho. Igual no, estamos equivocados, pero yo sí que creo que es una oportunidad histórica para invertir, aunque el track record no ha sido bueno y se ha comportado mal los fondos, yo sí que mirando ahora un poquito al futuro, no mirando por el retrovisor, sino mirando al futuro, yo sí que pienso que tenemos muy buenas empresas con muy buen potencial y que todas estas cosas van a volver. Tenemos ojalá que no me equivoque, ¿no? Ojalá, sí. Sí. Luego hay un tema macro, que normalmente yo no sé, hablo mucho de macro, pero creo que luego hay vientos de macro que vienen a nuestro favor, además. Así que luego hablamos de ese hablabas tema, ¿no? de la inflación, ¿no? Que al final estar en... Si quieres, comenta los temas macro. Nos quedan 2 preguntas para finalizar del tema de partícipes, así que si quieres comentar el tema macroeconómico, por mí encantada. No, el tema macro no es, tampoco que yo sé mucho de macro, pero el tema macro es que lo único que decirte es que todas las empresas cíclicas, desde el 2018 que empezó Trump con la guerra comercial, vienen sufriendo. El coronavirus ya ha sido la puntilla para matar a las empresas comerciales, pero que todas estas empresas, la posición competitiva sigue mejorando, ¿no? Y que ahora mismo estamos en un punto en el que probablemente estemos en lo más peor del ciclo. Que probablemente lo peor del coronavirus ya lo hemos visto y donde estamos en un mundo donde tenemos unas políticas fiscales tremendamente expansivas en todo el mundo y unas políticas fiscales tremendamente expansivas en todo el mundo. Y que esas políticas expansivas funcionen mejor o funcionen peor, lo que sí está claro es que van a ayudar mucho a que el ciclo económico mejore. Y luego, la otra cosa que yo creo es que en todos los países del mundo, el objetivo número 1 va a ser reducir la tasa de desempleo, con lo cual vamos a seguir teniendo políticas muy expansivas. Entonces yo creo que estamos en el punto peor del ciclo ahora mismo. Creo que estamos en el punto donde el ciclo está lo más barato posible, probablemente estamos en el peor momento del ciclo y estamos en el peor momento del ciclo donde sabemos que los próximos 24 meses vamos a tener políticas muy agresivas para que ese ciclo vaya a más. Y con una idea clara de disminuir el desempleo, que lo que va a hacer es meter muchísima caña para que el ciclo mejore, con lo cual creo que además tenemos la red de que todo el mundo va a intentar ayudar y que el ciclo va a mejorar sí o sí. Puede haber altibajos, que en rebote en un sitio, que Trump vuelva a hablar de la guerra comercial en periodo de rebote, pero en general las políticas van a ser cooperativas, pro ciclo, pro reflación, ¿no?
en mi opinión. Igual me equivoco, pero vamos, lo que dice la FED cada día, lo que dicen los europeos, muchas veces hasta miedo. Están con toda la artillería, sí. De refracción que quieren meter en el mundo, ¿no? Sí. Pues nada, si te parece, Pablo, por finalizar, tenemos dos preguntas que nos hacen los inversores un poco de cuándo es el mejor momento para invertir, ¿no? Muchos de ellos temen con el tema del coronavirus que haya un posible rebrote en otoño y que vuelva a haber otras caídas. Un poco ese miedo, siguen teniendo algunos inversores ese miedo a la volatilidad, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, ya nos has contado que estás encantado con la cartera y ves que está, vamos, que es la mejor calidad que nunca, pero bueno, a ver. A ver, yo el punto para entrar no lo sé, ¿eh? El punto para entrar no sé. O sea, nosotros tenemos todo, es más, con el dinero de Abaco, lo poco que nos quedaba que podíamos meter, lo metimos el último mes. Mis hijas tenían algo, lo han metido todo. Yo creo que es uno de los mejores momentos históricos para invertir. Que haya otro pico, que vuelva a caer y que haya otro pico, yo eso sí que no lo sé. O que Trump vuelva a decir algo y se líe otra vez con China y se líe y esto porque hay otro 10%, otro 20%, no lo sé. Es muy difícil saberlo, ¿no? Lo que sí creo que el que invierta 3 años y compre aquí, se va a alegrar. Y también creo que existe el riesgo de que esperes y que con toda esta política de reflación, estos precios no los vuelvas a ver dentro de 3 meses o 4 meses. Pero no lo sé. Es decir, creo que es imprevisible, ¿no? Lo que sí creo es que estás comprando un precio baratísimo, empresas buenísimas, y en mi opinión los riesgos son mucho más ahora mismo, incluso en el corto o medio plazo, de que empiece a producirse una reflación y que el GDP del próximo trimestre sea bueno, sea de un 3% para arriba, un 4%, porque yo creo que todo el mundo tiene mucho interés ahora en que esto tire para adelante, ¿no? Y yo creo que todo el mundo va a hacer todo lo posible porque los próximos trimestres sean muy potentes en cuanto al crecimiento de GDP, ¿no? Sí, yo creo que la segunda ya en parte la has contestado. Siempre habéis resaltado que tenéis el patrimonio financiero personal y de Abaco invertido en los fondos, has mencionado también a tus hijas. Si puedes contar un poco a la gente cómo y cuándo hacéis las aportaciones, si tenéis en consideración cuando cae más de tanto invierto o si se invierte de manera recurrente, o un poco cuál es la lógica que utilizáis. Ninguna, ¿eh? La única lógica es cuando tenemos dinero. Cuando hay liquidez, ¿no? Cuando hay dinero, cuando podemos invertir, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ahora con la caída dijimos, bueno, pues con la caída, ¿cuánto margen tenemos que tiene la gestora para poder invertir, ¿no? Sí. Para que lleguen los coeficientes, pues hemos metido todo, ¿no? Pues todo lo que tienes, todo lo que tenemos lo hemos metido, ¿no? Ahora, ¿por qué? Igual nos equivocamos, pero yo sí, a no ser que venga algo muy gordo, yo creo que eso va a ser una oportunidad histórica para los próximos 2 o 3 años. Empresas tan buenas como esta nunca las ves tan baratas. Incluso más barato que 2008 y... En mi opinión, las empresas a ver, el mercado está más caro, pero las empresas cíclicas están mucho más... O sea, creo que ahora mismo la diferenciación de valoración entre lo que es ciclo, entre lo que son empresas cíclicas, lo que son empresas estables, yo nunca he visto una cosa igual. Ya no es crecimiento, es simplemente lo que es estable. El mercado ahora te paga por estabilidad. Yo nunca he visto empresas, no sé, de lo que te hablamos antes, ¿no? un Avinbet o un Fairfax. Yo nunca he visto Fairfax a 0,5 veces valor del libro, nunca. Nunca. Mira, allí que la llevo años siguiéndola, ¿no? Nunca la había visto a 0,5 veces valor del libro. O Avinbet, cuando la última... Hubo un momento que estaba un free cash flow yield después de CAPEX de crecimiento y de CAPEX de mantenimiento normalizado que nos salía del 16%. Eso nunca lo habíamos visto por encima del 10%. Ni en el 2009. En el 2009 hubo un momentito, también tuvo un pico, pero porque tuvo un problema que fue, ellos se compraron Budweiser, ¿no? Y pagaron 40 millones de dólares y lo hicieron todo con deuda. Y llega el 2015 Lehman y claro, con 40 millones de deuda, pues la acción se pegó un tortazo, se fue de 40 a 9. Pero a los 2 meses ya estaba otra vez en 27, en 30. O sea, no duró nada. Fue, porque hubo un momento que el mercado pensó, estos quiebran, tío, como con esto de Lehman, la que ha caído, con la crisis financiera que hay, que no te refinancia nadie, estos acababan de coger 40 millones de deuda. Pero quitando ese pico, nunca más había estado este free cash flow yield, nunca en la vida, ¿no? No, y de hecho ahora ya también parte de los fondos ya están, o sea, parte de esa recuperación que comentabas ya se está viendo, así que empezará a pasar o debería empezar a pasar con todos los valores que has mencionado.
Pues Pablo, no sé si quieres añadir algo más sobre el fondo o cualquier tema no, yo cualquier general. pregunta que queráis tú, o vamos, lo que queráis, estamos abiertos a contar lo que queráis. Yo por nuestra parte hemos contestado a todas las preguntas que nos han lanzado los inversores. Si a alguien le ha quedado alguna duda sin resolver, que se ponga en contacto con nosotros y el equipo de Plusvalue os las intentaremos contestar cuanto antes. Si hace falta volveremos a molestar a Pablo, espero que no. Y nada, Pablo, darte las gracias por habernos guardado este momento en tiempos complicados. Y yo creo que los inversores van a agradecer un montón haberte conocido más de cerca, no solo a ti, sino a todo lo que hacéis en Abaco, el proceso de inversión y todo lo que hacéis todo el equipo. Así que nada, muchas gracias y esperemos que la próxima vez pueda ser en Pamplona de manera presencial y que esta pandemia nos deje juntarnos otra vez a todos de manera presencial. Muchísimas gracias a ti, Marta, y a Plusvalue, lo agradecemos muchísimo.